Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo estamos? Completamente en vivo desde el estudio 79 de Santiago Televisión, también por Radio USACH todos los días a las 11 de la mañana. Y si quieres vernos los fines de semana, por Zapping, por Mundo, señales regionales, también en YouTube, siempre estamos disponibles para ti. Oye, ¿vivimos en una simulación, acaso? ¿Has sentido alguna vez que algo como que no encaja? No sé, como pensar en alguien, por ejemplo, estar pensando así, oh, ¿qué será? Y que te llame justo momentos que te hacen pensar, ¿cómo va a ser posible? ¿Es real esto? ¿Qué significa real? Primero que todo, bueno, Platón ya andaba con esas dudas hace más de 2000 años atrás, con su alegoría de la caverna. Es famosa, quizás la conoces. Una persona viendo sombras de otras cosas y creyendo que eso es toda la realidad. Pero el filósofo Nick Bostrom dio un paso más allá y se preguntó si es que vivimos en una simulación computacional. Según él, si la tecnología sigue avanzando, eventualmente vamos a poder crear simulaciones tan complejas que van a contener seres conscientes, que van a creer, a su vez, ser reales, con pensamientos que ellos van a sentir reales, lo que haría estadísticamente más probable que nosotros seamos parte de una simulación, porque si nosotros somos capaces de crear algo tan verídico para otros organismos que lo habitan, ¿por qué no habrían civilizaciones ya más avanzadas que ya nos estén simulando, ya hayan logrado esto antes que nosotros? ¿Te lo imaginas? Qué locura que sería eso. Bueno, pero acá es donde entra una cuestión que se llama la navaja de Occam. Es un principio filosófico que nos dice que la explicación más simple en general es la que es cierta o es la que es correcta. Es que pasa de hecho como cuando tu pareja, por ejemplo, no te contesta el teléfono y uno piensa varias cosas, ¿no? Puedes pensar A, está ocupado, está ocupada, o B, se quedó sin batería, o C, está en una cita romántica con mi mejor amigo mientras está planeando fugarse a Tailandia y abandonarme. Nuestro cerebro dramático siempre va a preferir la segunda, pero generalmente, casi siempre en la primera o la segunda. Les dije, se entendió perfectamente lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es más simple? ¿Que existe un universo físico regido por leyes naturales? ¿O que exista una supercivilización con computadoras cuánticas capaces de simular cada átomo de nuestro universo, cada pensamiento de cada ser vivo y cada interacción vivida? Yo creo que es más fácil lo primero, un universo con leyes naturales. Bueno, pero ¿y si viviéramos en una simulación? ¿Cuál es el problema al final? Tus emociones, tus experiencias, tus relaciones seguirían siendo igual de reales. ¿O no? ¿Cambiaría acaso, no sé, por decir una tontera, el sabor de tu café favorito? Estamos tan obsesionados, creo yo, con escapar de la realidad que nos ponemos a buscar consuelo en la idea de que hay algo más allá de nuestra existencia, cuando lo más importante es esto que estamos viviendo. En realidad, lo mismo si es verdad, mentira, si estamos dentro de un laboratorio, en una jarra con vinagre. Hay que disfrutar. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Acá empiezan los 5 segundos de fama de ustedes, niños y niñas que ven All You Need Is Love, apasionados por la vida y la felicidad, porque no tenemos nosotros redes sociales, y la idea de las redes sociales es interactuar. De hecho, ahí abajo está saliendo justo ahora, se fue. Bueno, una para los videos nomás, así que hay que esperar a que aparezca de nuevo. En ese QR tú lo escaneas y te lleva a las redes sociales de nuestro mundo USACH, USACH Oficial, Diario USACH, Radio USACH, stgo.tv, Santiago TV, para que revisen las cosas que estamos subiendo, en particular relacionadas con este programa, porque son preguntas bien fascinantes. ¿Funciona? ¿Sirve de algo el botón del semáforo, por ejemplo? ¿Es fácil hackear contraseñas? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿ChatGPT podría ser un psicólogo capacitado? ¿Podría reemplazar la terapia psicológica? Esas y otras preguntas tenemos. La última que subimos es la salud mental. ¿Afecta cómo hablas? Veamos en pantalla los comentarios. Tremenda docente, le dice alguien ahí, y directora de Roce Internacional, ¿qué será? ¿De prestigio? ¿De Goce Internacional? ¿O de Roce? ¿Que se anda rozando con otros países? Bueno, no sé qué quiso decir nuestra audiencia en ese comentario puntual, pero tremenda docente que tenemos en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, grande Alicia Figueroa, la lingüista clínica con la que estábamos conversando y que nos explicaba justamente eso, que nuestra salud mental
ella se especializa en esquizofrenia, lo cual afecta el habla y ella tiene mucha evidencia al respecto. Pero incluso estar pasando por episodios de salud mental medio complicados, una depresión, nostalgia, qué sé yo, también puede afectar de alguna manera cómo hablamos, pese a que, no sé, mi intuición antes de esa conversación me decía que sería algo más bien raro. Buen extracto, dice otra persona. Quedamos con ganas de ver la entrevista completa. Si una persona pregunta a alguien más ahí, ¿tiene esas pausas? ¿Debe ir al psiquiatra o al neurólogo? No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Al psicólogo para que te sientas mejor con tu salud mental, pero son consecuencias y que se deberían ir una vez que uno estabiliza nuevamente su cabecita, ¿no? Pero, oye, y si tienes ganas de ver la entrevista completa, entra a YouTube porque ahí tenemos todos los capítulos de All You Need Lab. Tú buscas Santiago TV, stgo.tv y te aparece y tú lo ves y nos mandas saludos. ¿Te parece bien? ¿Trato hecho? Ya, sigamos con más. All You Need Lab. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Tenemos meteoritos en el universo, es una realidad, y siempre está este miedo de ¿podrá golpear alguno de esos la Tierra? ¿Qué pasa si lo hace? ¿Cómo nos enteraríamos? ¿Con cuánta anticipación? Bueno, todas esas dudas las vamos a aclarar con Miriam Pajuelo, que directo desde Perú nos contacta, se conecta a esta llamada académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Miriam? También trabajaste con la NASA, qué bueno que estás acá en nuestro programa. Un aplauso. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Oye, Miriam, la primera pregunta. ¿Qué tan probable es que cualquier meteorito golpee la Tierra y qué tanto antes de tener esa certeza nos enteraríamos o los científicos se enterarían? Bueno, meteoritos, materia del espacio cae todo el tiempo a la Tierra. Lo que pasa es que lo que caen en su mayoría son partículas pequeñas, no las notamos. Muchas se destruyen en la atmósfera. Felizmente tenemos atmósfera, sería complicado no tenerla. Hay una relación inversa entre el tamaño del meteorito y la frecuencia, ¿no? Cuanto más grande, es menos frecuente que caiga un objeto a la Tierra. Y hay que hacer una aclaración: el meteorito es el que llega al suelo. El cuerpo que está en el cielo puede ser un asteroide, un meteoroide, ¿no? Un meteoro, ¿bien? El que llega al suelo es el asteroide, el meteorito. Entonces decía yo que todo el tiempo está cayendo materia y que caiga algo más grande, bueno, la posibilidad de que suceda no es cero, pero es menor la probabilidad, ¿no? Miriam, y bueno, ya no aclaraste, meteorito entonces el que cae, pero de los que están dando vueltas en el universo, asumo que hay muchos tipos, se clasifican no solamente por su tamaño, no es lo mismo algo que pueda generar destrucción, a lo que tú decías, que partículas que caen, digamos, cotidianamente y no tienen mayor incidencia, pero también sus materiales. Hay algunos que son como más de piedra, otros que tienen metales. Cuéntanos los distintos tipos que existen, ya sea por tamaño, propiedades, características. Bueno, estos objetos vienen, hasta donde entendemos, de cuerpos planetarios, básicamente de asteroides, ¿no? Asteroides hay en el sistema solar en diferentes partes, hay en gran cantidad en lo que se conoce como el cinturón de asteroides, que está entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Pero más cerca de nosotros, digamos, en una zona que podría comprometer la seguridad de la Tierra, existen los asteroides cercanos a la Tierra. Y los que pueden cruzar la órbita de la Tierra son los que son más complicados, ¿no? Son los que pueden comprometernos más, digamos, nuestra seguridad en caso de que algo venga para acá, ¿no? Entonces, los meteoritos que llegan son básicamente trozos de estos cuerpos, porque eventualmente algunos han colisionado entre sí y entonces se han fragmentado, y esas partes pequeñas, digamos, tienen menos masa, menos inercia, eventualmente son más fáciles de deflectar, pueden llegar hacia por acá, ¿no? Que los cuerpos más grandes, felizmente, son los que más se conocen. Los más pequeños no se conocen tanto, pero seguramente saben que han habido noticias de caídas de algunas cosas. Por supuesto, todas estas caídas no han sido catastróficas. Se han visto, digamos, luces en el cielo, los bólidos, ¿no? Y caen cuerpos pequeños, felizmente. O sea, los meteoritos por ahora son pequeños, pero no siempre ha sido así. Una cosa importante es que en el sistema solar
en la historia de la formación del sistema solar han habido épocas de mucha violencia, de migración de planetas gigantes, por ejemplo, las cosas se han un poco desordenado, se han configurado, eventualmente tenemos la estructura que conocemos ahora, pero eso es temporal, ¿no? Porque, bueno, lo que va a pasar con el sistema solar, hasta donde sabemos, es que el Sol va a pasar una fase de gigante roja, pero falta mucho tiempo para eso, de acuerdo a las predicciones científicas. Serán unos 5.000 millones de años, ¿no? Es más probable que otro tipo de fenómeno se encargue, no sé, de las diversas extinciones que puedan haber antes de eso, ¿no? Miriam, entonces hay muchos cuerpos. Miriam, y todos estos cuerpos, estos asteroides que están allá, ¿qué tan predecibles son en su trayectoria? Porque uno se imagina que son casi que piedras dando vueltas sin dirección aparente, desordenados por cualquier lado, pero ¿tienen ustedes formas de saber, siguen rutas predecibles? Sí, claro, por supuesto. Básicamente, la órbita de los asteroides está determinada. Naturalmente, todo el movimiento de todos estos cuerpos es un rezago justamente del inicio de todo el sistema solar, ¿no? Entonces se quedan moviéndose con una cierta rapidez, se configuran, eventualmente se van ordenando hasta donde tenemos esta estructura del sistema solar, ¿no? Y están ahí orbitando por dos razones, porque por la atracción de todos los cuerpos y básicamente la atracción del cuerpo más masivo, el Sol, ¿no? Y el hecho de que tengan una rapidez. Por la ley de gravitación de Newton es que entendemos que se quedan orbitando de cierta manera. Ahora, que algo pueda salirse de esa órbita requeriría, bueno, por ejemplo, una colisión, ¿no? No pueden salir de esa órbita de la nada, ¿no? Algún tipo de interacción gravitacional. Por ejemplo, una cosa que puede suceder es que eventualmente algún objeto pase cerca de un planeta, entonces eso puede hacer lo que desvíe un poco su trayectoria, ¿no? Esa atracción gravitacional. Y me preguntaba por la composición, disculpa, de los meteoritos. La composición de los meteoritos está relacionada con la composición de los asteroides. Ahora, la composición de los asteroides puede ser internamente podríamos tener cuerpos más o menos homogéneos, y si son muy masivos ya tenemos lo que se conoce como cuerpos diferenciados, o sea, cuerpos que son más densos hacia el centro, ¿no? Podríamos tener cuerpos que tienen metal en su interior, ¿no? Pero la mayoría de los asteroides son de roca, ¿no? Necesitamos que sean muy masivos y que haya pasado el tiempo suficiente como para que se diferencien, haya esa diferenciación. Y luego lo que tenemos es que como entre asteroides eventualmente hay choques, se forman familias de fragmentos que orbitan en la órbita inicial. Eventualmente parte de estas partículas salen y luego se vuelven a conformar en otro cuerpo, y entonces en esos casos tenemos lo que se conoce como una pila de escombros, ¿no? O sea, es como si juntamos un montón de rocas, ¿no? Y no es algo tan denso, más bien es algo poco denso, ¿no? Y es un tipo de objeto bastante común cerca de la órbita de la Tierra, digamos, entre los asteroides cercanos a la Tierra. Es parte de lo que se ha encontrado hasta ahora en las misiones a asteroides que se están llevando a cabo. Oye, Miriam, y entremos entonces en materia de este proyecto del cual trabajaste tú también, DART de la NASA, porque no sé si es la única iniciativa, pero es una iniciativa para defendernos eventualmente, defendernos digo como si fuera una guerra, una amenaza, ¿no? Pero si es que llega a venir un asteroide, poder desviarlo de alguna forma. Explícanos de qué se trata, porque en las películas de repente hemos visto que tiran un cohete contra el meteorito y lo revientan y estalla, o lo más real que yo me enteré con DART es que lo desviaron, ¿no? Como que lo movían de alguna manera con una propulsión. Cuéntame tú que estuviste metida en ese tema. Ya. Lo primero, recuerda que los meteoritos son los que llegan al suelo, los que están arriba. Asteroide. Sí. Entonces, ¿de qué trató DART? Bueno, es una amenaza real, ¿no? Los cuerpos que pueden llegar a la Tierra son, digamos, no van a ser necesariamente muy grandes, pero sí pueden, por ejemplo, causar daño,
un daño regional, local, ¿no? Nadie quiere que, no sé, pues caiga en un país y destruya, no sé, pues un distrito, no sé, ¿no? Podría ser muy complicado. Entonces, de lo que hay que tener mucho cuidado son de los cuerpos, digamos, de los más de 100 metros, cosas así, ¿no? Entonces, dentro de las decenas de metros, de centenas de metros, pueden ser muy complicados. Entonces, se sabe que pueden caer y por eso hay ahora agencias que están a cargo de defensa planetaria, planeando cómo hacer para evitar una colisión que puede ser catastrófica, ¿no? Entonces, DART fue el primer experimento que se hizo justamente para tratar de desviar un asteroide en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía acá? En un experimento para hacer el desvío de un asteroide particular. En el caso de DART, lo que se tenía es un asteroide que tenía una luna. Bien, bueno, que tiene una luna. El asteroide es Didymos, tiene su luna Dimorphos, y entonces la idea era hermosa, ¿no? Tienes una navecita y la haces impactar con la lunita. Bien, entonces la lunita está orbitando y entonces el impactor choca con la lunita, con Dimorphos, para frenarlo un poquito. Y entonces con lo que se tiene ahí es un intercambio de momentum. Esto es un impactor cinético. Lo que se hace es frenarlo ligeramente y entonces con eso cambia su trayectoria. Miriam, y eso es lo que se logró. Mira, me recuerda mucho, para dar un ejemplo y que la gente lo entienda, el juego de las canicas, ¿no? Obviamente una versión mucho más elaborada. Y mira esto, tengo un ejemplo perfecto aquí. Tengo un ejemplo perfecto. Esta maquinita que yo le hago acá, golpeo y empuja también hacia el otro lado. Es muy fácil de visualizarlo de esa forma, ¿no? Solo que por supuesto con propulsores y a nivel espacial. Puedes pensar en un juego de billar, un juego de canicas. Es lo mismo, es el mismo concepto, ¿no? Solamente que Dimorphos era bastante grande y la navecita era pequeñita, de 1,20 metros al cuadrado, ¿no? Y entonces era pequeñita y chocó este asteroide pequeño, la Luna, y entonces la idea no era destruirlo para nada, la idea era empujarlo, entregarle un poco, que haya un intercambio de momentum. Se cambiaba un poquito la velocidad, de manera que se pudo cambiar la órbita, y eso es un éxito. Qué fascinante porque suena ficción. No, es un experimento hermoso que tuvo éxito, más éxito del esperado, porque la idea era cambiar el periodo de Dimorphos, que digamos en unos cuantos segundos, y se cambió en media hora casi. Wow. Oye, Miriam, acá tenemos unas preguntas muy fascinantes, como te habrás dado cuenta, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos es nuestra pecera que está acá, y tú dirás, ¿qué tiene que ver un juego con la ciencia? Bueno, mucho, porque hay que divertirse también para aprender y curiosear. Y dentro de esta pecera hay varios papelitos. Cada uno de estos papelitos, Miriam, tiene una frase, nosotros le decimos un facto, una frase que es reduccionista, provocadora quizás, puede ser una barbaridad, relacionada con el universo, los asteroides, meteoritos y defensa contra los meteoritos, que son todas las áreas que tú manejas. Entonces la idea es que yo cuando lea este papelito a la cámara, si es que es una barbaridad, una mentira, tú la desmientas y nos expliques por qué, y si es cierto, lo confirmas y también nos explicas por qué es cierto. ¿Te parece? Saquemos un papelito entonces de la pecera. Yo ya saqué uno, este se va a ir al agua para darle suspenso, y buscamos otro mientras conversamos con Miriam Pajuelo, académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Un meteorito puede destruir la Tierra? ¿Qué dice la experta? Bueno, un cuerpo que colisione con la Tierra. Normalmente asociamos los meteoritos a los rocones que encontramos, ¿no? Digamos, oficialmente un meteorito
conocemos no es tan grande, ¿no? Pero un cuerpo que cae, que choca con la Tierra, no creo que lo destruya, los que pueden llegar, no creo que lo destruya. Podría destruir parte de lo que hay en la Tierra, pero la Tierra es un cuerpo bastante grande, ¿no? Tú, de hecho, hacías la diferencia, 100, no me acuerdo cuál era la unidad, si eran 100 metros, pero era 100 el número. De ahí en adelante el proyecto DART se preocupaba de ciertos asteroides porque eran más riesgosos. ¿Por qué se tomó esa decisión y qué tan grande puede llegar a ser un asteroide y cómo eso se traduciría también en mayor, probablemente, devastación para la Tierra? Bien, primero que nada, para hacer algún tipo de ejercicio de esta clase, hay que hacerlo con tiempo. Entonces, si uno, por ejemplo, supiera que hay algo que viene, que tiene la probabilidad de chocar con la Tierra, tiene que detectarlo con bastante tiempo. El problema con los cuerpos pequeños es que eventualmente quizás no se detectan con tanta anticipación, no se van a detectar, porque justamente como los asteroides son opacos, reflejan la luz del Sol, entonces depende de su configuración. Por ejemplo, podrían venir de la zona del Sol, entonces no los vas a detectar porque hay mucha luz, ¿no? Wow. Entonces lo que importa es conocer todos los cuerpos que están orbitando, conocer todos los cuerpos pequeños que están cerca de la Tierra para hacer la vigilancia, observar por dónde se mueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar que hay un cuerpo muy grande que va a venir eventualmente en curso de colisión, nunca vas a tener algo que viene directamente, ¿no? Lo que tienes es que orbita y orbita, y en la predicción de su trayectoria tú puedes saber, va a coincidir con la Tierra en el futuro. Entonces la idea es hacer la vigilancia para tener, digamos, hacer el seguimiento de todas las cosas y sobre todo de todo lo que en la predicción astronómica nos dice que eventualmente puede coincidir con la Tierra. Entonces, lo que más hay que observar son los cuerpos cercanos. ¿Podría venir algo muy lejos que en el futuro choque con la Tierra? Sí, pero es menos probable, y si es algo grande, lo más probable es que se pueda detectar con bastante anticipación, porque justamente ahora se tienen instrumentos muy, muy buenos, ¿no? Procedimientos para detectar objetos opacos maravillosos. Entonces la ciencia es genial. Tú puedes usar todo eso para detectar cuerpos más grandes con más anticipación, ¿no? A menos que sean también demasiado oscuros, porque un asteroide puede ser muy oscuro, ¿no? Entonces, la probabilidad de la detección varía. Entonces, el experimento de DART se hizo con un cuerpo pequeño. ¿Por qué? Porque la idea era impactar DART, la navecita esta, la sondita esta, con dimorfos, para cambiarle su movimiento, alterar ligeramente su órbita. Si tú quieres hacer eso con un cuerpo más grande, vas a necesitar un impactor más grande, más masivo, y eso requiere más dinero, porque esta misión ha costado muchísimo dinero, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar algo mucho más masivo afuera para intentar hacer ese tipo de deflexión, es complicado, ¿no? Entonces, lo mejor que se puede hacer es invertir mucho en vigilancia. Seguir con los experimentos. Miriam Pajuelo, oye, qué fascinante conversación, la pasé muy bien. Me llevo dos cosas. Una, me voy a tatuar acá en la frente para que la gente también lo sepa: asteroides afuera, meteoritos en la Tierra. Ya, ese es el aprendizaje 1. Y puedes tener meteoroides arriba. Meteoroides. Pero aquí se complejiza. Y puede entonces destruir la Tierra. Bueno, es muy improbable, pero no imposible. Ajá. Miriam Pajuelo, académica Pontificia Universidad Católica del Perú, muchas gracias por estar con nosotros y le damos un aplauso también por su participación. Que esté bien. Gracias por la invitación. Chao. Seguimos con más. Chao. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que el café existía. Es que ese es el tema. Parece que toda la historia de la humanidad hemos tenido café, y en esta máquina del tiempo vamos a viajar a la antigüedad. ¿Cómo tomábamos café en la antigüedad? ¿Cómo ha ido cambiando eso con el tiempo? Bueno, su origen, según la leyenda en realidad, es en Etiopía. Un pastor etíope llamado Kaldi vio que sus cabras se volvían más energéticas, más
estaban más prendidas después de consumir frutos rojos que tenía un arbusto. Él dijo, ¿qué serán estos frutos rojos? ¿Qué están comiendo? ¿Qué le están dando a las cabras de hoy que están así tan hiperactivas? Entonces se ríen en el Switch y creen que esto es me acabo de dar cuenta que puede ser interpretado lo que dije de mala forma, pero por favor, estamos hablando del animal cabra. Perfecto. El que explica, se complica. Ya, intrigado entonces fue a probar estos frutos que le estaban dando a las cabras, que estaban comiendo las cabras, y experimentó una revitalización similar. Dijo, wow, ¿qué es esto que estaban comiendo? Esta historia es bien popular, pero es considerada apócrifa, carece de evidencia histórica sólida. Pero es bonito imaginar que así partió porque ese fruto rojo naturalmente estaba vinculado a lo que hoy consumimos como café. El primer consumo donde sí hay más evidencia es en Etiopía, en Yemen. Se llevaron de Etiopía a Yemen por comerciantes, donde comenzó a cultivarse y consumirse el café. Los sufíes yemeníes usaban el café para mantenerse despiertos durante sus oraciones nocturnas, preparando una bebida a partir de los granos. Y en la Edad Media aparecieron las primeras casas de café, gente realmente fanática, se podrían decir los precursores del Starbucks o de las cafeterías de las Tarrias. Aparecieron las Gavé Cané. Las primeras casas de café, que seguramente estoy pronunciando mal, pero al menos se escribe así, Gavé Cané, surgieron en ciudades del Medio Oriente como la Meca y el Cairo, establecimientos que se convirtieron en centros sociales donde la gente se juntaba a conversar, escuchar música, jugar al ajedrez, mantenerse informados sobre las noticias del día. Se expandió esta cuestión al Imperio Otomano, se introdujo a Constantinopla, que actualmente lo conocemos como Estambul, en el siglo XVI, donde las casas de café florecieron, se empezaron a transformar en puntos clave para el intercambio cultural, discusión intelectual, incluso hablar de cosas elevadas mientras te tomas un espresso, que hoy te cuesta, ¿cuánto cuesta un espresso? Como 4 lucas, lo he visto incluso en algunas cafeterías. Bueno, en la actualidad, hablando de tiempos contemporáneos, se diversificó, por supuesto, los métodos de preparación del café. A lo largo de los siglos, se desarrollaron un montón de métodos para preparar el café, entre ellos la prensa francesa, que seguro la tienes en tu casa, es una de las más populares. Si no, tienes la cafetera italiana o la cafetera Moka, que es su nombre oficial, pero cualquiera de esas dos es muy fácil. La prensa francesa, tú echas el café molido de grano, digamos, agua y baja un émbolo, con lo cual se genera el líquido que uno bebe, y la presa italiana se pone al fueguito y hierve y funciona de otra forma. Bueno, pero también existe una que se llama la Chemex, diseñada en 1941 por un alemán, la Aeropress, que es mucho más reciente, del 2005, introducida por un señor que se llama Alan Adler, y por supuesto todo esto se ha traducido en cafeterías de especialidad, con esos hermosos dibujos que estamos viendo en las pantallas de Santiago Televisión, con lugares que ya ponen un énfasis en la calidad del grano, el diseño, la experiencia, el tostado, el origen, que sea trazable, que sea ecológico, sustentable, métodos de preparación específicos, trabajo justo, remunerados, porque la gente que extrae todo esto también por mucho tiempo ha sido explotada sin que nosotros lo sepamos, lo mismo que pasa con el chocolate. Entonces la experiencia es más ética, enfocado en los sentidos, mucho más profunda para los consumidores, y ya hay una cultura, yo diría, global del café. Simboliza, al igual que en su origen, con el señor de Etiopía que probó lo que están comiendo las cabras que se volvían locas, bueno, sigue teniendo este significado de ser un momento de pausa, socialización, productividad, porque la cafeína es potente, a menos que estés tomando esa lecera del, ¿cómo se llama? El eco, que es como de cebada. Sí, ya, eso no entra en esta ecuación. Sigamos entonces con una pausa y ya volvemos. Puedes aprovechar de hacerte un café y volvemos con más All You Need Snap. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Tengo una historia que te va a gustar. Oye, hoy día ha sido el día de las cabras, ahora que me doy cuenta. Porque recién antes de irnos a la pausa en la máquina del tiempo, estábamos hablando del origen del café y hay cabras involucradas. Te recomiendo revivir el momento. No te voy a contar lo que ya conté, pero ahora vamos a hablar de nuevo de otra cabra que se llama Polly, que se disfraza de pato
para calmarse. Tú miras qué tiene que ver esto con la ciencia. Bueno, mucho. Etología, comportamiento animal, conductismo, estrés de estas bestias que están, digamos, frente a las inclemencias de la humanidad. ¿Y por qué llegan a disfrazarse con estas cosas? Bueno, te lo voy a contar. Polly es una cabra que enfrenta diversas condiciones que comprometen su bienestar, desde trastornos neurológicos que dificultan su alimentación, ceguera, hasta sufrir ataques de ansiedad. Una cabra que no la está pasando para nada bien. Te repito, mira, trastornos neurológicos que le complica comer, ceguera y ataques de ansiedad. En el 2016 la rescató del refugio animal Goats of Anarchy en Nueva Jersey, donde bajo el cuidado de su directora no solamente recibió atención especializada, sino que también encontró calma y seguridad de una forma bastante inesperada, incluso para los especialistas en comportamiento animal, usando un atuendo de pato que estamos viendo ahí en las pantallas de Santiago Televisión. Como siempre, otra razón más para que tú, si no escuchas en la radio, te vayas a Santiago TV, porque ¿cómo vas a disfrutar de esta noticia que te cuento si no es viendo las imágenes de la cabra? Obvio, es esencialmente visual lo que estamos hablando. Fundadora del refugio animal, habló sobre este tema en un libro. De hecho, que ella escribió un libro infantil que se llama Polly and Her Duck Costume, que es Polly y su disfraz de pato. Y explica en ese libro, la fundadora del refugio, que se llama Leanne Lauricella, que cada vez que la cabra salía de la casa, que cada vez que ella, como la escritora, salía de su casa y la dejaba sola a la cabra le daban ataques de pánico. Corría descontrolada, lloraba, gritaba, angustiada, porque no podía ver a su cuidadora. Imagínate, es como dejar a tu perrita que está acostumbrada y por primera vez te va a trabajar. Obviamente va a ser muy chocante. El tema es que la cabra nunca se acostumbró a esta rutina, y la cuidadora, incluso en su desesperación, vio cómo la cabra lamía las paredes, las esquinas de la casa, destruía, dejando marcas visibles de su preocupación. De nuevo te repito, es casi lo mismo que pasa cuando uno deja a su perrito, perrita, o incluso los gatos de repente se estresan y empiezan a hacer desmanes para liberar energía cuando están solos en la casa. Entonces, esta solución inesperada surgió cuando Leanne, que es la cuidadora de la cabra, mientras compraba disfraces de Halloween en una tienda, decidió ponerle uno de pato. Al principio lo hizo para jugar, nomás por el chiste, ¿no? Como cuando uno le pone realmente unos lentes de sol a sus mascotas. Pero no sabía que el atuendo cambiaría la vida de la animalita por siempre. ¿Por qué? La verdad es que deben haber varias explicaciones y podríamos hacer toda una investigación, pero yo me quedo con que la cabra está feliz. Da lo mismo si está ocupando un disfraz de pato o lo que sea, o andando en skate. Lo importante es que le redujo la ansiedad y toda esta historia terrible, porque era, como les decía, una cabra que tenía problemas neurológicos, no comía bien, tenía ataques de ansiedad, incluso problemas a la visión. Y con un traje de pato, ahora se siente más feliz. Tú tomas pastillas, ella se pone un traje de pato. Cada uno con sus estrategias. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Estamos contaminando, la tierra se va a acabar, el mundo es terrible y bueno, de eso vamos a hablar con Claudia Santibáñez, directora de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello. Claudia, ¿cómo estás? Un aplauso a nuestro público virtual. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, buenos días, encantada de estar acá. Oye, Claudia, toda esta conversación es porque ayer, si no me equivoco, o por estos días de mayo, se cumple algo que se llama el sobregiro ecológico. ¿Qué es el sobregiro ecológico? Porque todos los años se habla de esto y debo decir que a mí me da un poco de lata, no porque se hable, me encanta que se hable y por algo lo estamos hablando, sino porque parece que por mucho que lo hablamos, se sigue adelantando el sobregiro y mañana se trabaja igual, diría alguien, y eso me frustra mucho. ¿Qué es el sobregiro ecológico? Sí, tal como tú mencionas, es un día súper relevante que se cumple mañana, en el caso de Chile. Ya. Está como fecha para este año, el 17 de mayo. Y es una fecha súper relevante porque en el fondo da cuenta de cuándo nosotros estaríamos, si consideramos una fecha, ¿no es cierto?, el calendario de todo el año 2025, en qué fecha nosotros nos habríamos gastado todos los recursos naturales sin respetar la tasa de regeneración que tienen estos. Para decirlo en términos súper simples, es como cuando uno gana un sueldo, ¿no es cierto?, uno tiene su salario y uno tiene que hacerlo durar los 30 días, ¿no es cierto?, para poder tener, ¿no es cierto?, una finanza sana, ¿no es cierto? Si yo me gasto toda la plata antes del día 30... Voy a pasar a la línea de crédito ya. Paso a la línea de crédito y empiezo a tener un montón de problemas que probablemente se empiezan a transformar en una bola de nieve, ¿no es cierto? Bueno, el sobregiro es algo parecido, pero con los recursos naturales. Acá no estamos dejando de que los recursos se regeneren
a la velocidad que requieren. Por lo tanto, eso tiene consecuencias que son bastante negativas. Y este sobregiro se calcula para cada país de manera diferenciada. Hay un sobregiro mundial, ¿no es cierto?, que es el fondo considerando todo el planeta, y otro que es el de los países. ¿Y estamos nosotros antes o después que el sobregiro mundial? O sea, estamos mucho antes, porque o sea, peor. Mucho peor. Y no solo eso, estamos mucho peor en términos de América Latina. Somos el primer país en alcanzar el sobregiro. O sea, por así decirlo, fuimos los que nos gastamos primero el sueldo. Wow. ¿Y eso por qué, Claudia? ¿Qué elementos entran en la ecuación? Porque claro, el día del sobregiro, entiendo yo, es bien simbólico para causar conciencia sobre el cambio climático, pero al mismo tiempo, en su cálculo entran muchas variables que son súper reales y muy incidentes para la contaminación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa acá en Chile? Que estamos peor que los demás. Sí, bueno, la verdad es que es una ecuación donde entran varias variables, como tú mencionaste. Una de ellas se considera primero la cantidad de recursos que tiene, porque no es pareja, ¿no es cierto?, en todos los territorios, es distinta. Segundo, también tiene mucho que ver la densidad poblacional. Entonces, no todos tienen la misma, lo que se llama la biocapacidad, que en el fondo vendría siendo el símil al salario. Y lo mismo pasa con las personas, no todos ganan lo mismo. Entonces, obviamente que los que ganan menos tienen que gastar menos y los que ganan más, bueno, se pueden dar el lujo probablemente de gastar más. Nosotros tenemos ese salario y no lo estamos en el fondo respetando, y eso nos lleva a una permanente degradación. Eso se traduce, para decirlo en términos súper simples, quiere decir que estamos talando más bosques que los que se pueden regenerar en el año. Estamos probablemente pescando más peces de los que deberíamos para respetar sus tasas reproductivas, ¿no es cierto? Estamos emitiendo más dióxido de carbono del que se está efectivamente capturando. Por lo tanto, todo eso nos lleva a lo que se llama, es lo que se conoce como la huella ecológica. La huella ecológica es la intensidad con la cual gastamos los residuos. Gastamos los recursos, y para estar realmente en sintonía, lo que debiéramos hacer siempre es que nuestra huella ecológica fuera menor a la biocapacidad. En este siglo que hicimos con el sueldo, la biocapacidad es el sueldo y la huella ecológica viene siendo lo que gastamos. Entonces, lo ideal sería que nosotros tuviéramos un equilibrio en que nunca la huella ecológica sobrepasara la biocapacidad. Y en el caso de Chile, no actuamos así. Consumimos mucho más, somos mucho más, tenemos mucho más, digamos, un uso más intensivo de los recursos, consumimos mucho, contaminamos mucho, emitimos mucho dióxido de carbono, lo cual nos lleva a tener este saldo negativo y tener este triste récord que por 6 años consecutivos somos el país de América Latina que es el primero en agotar sus recursos. Si fuéramos sustentables debiéramos llegar hasta el 31 de diciembre. Y ya estamos en mayo, o sea, ni siquiera fuimos capaces de llegar a la mitad de año. ¿Alguien llega hasta el 31 de diciembre o reformulo la pregunta de otra forma? ¿La ambición sería llegar al 31 de diciembre o incluso con ir atrasando algunos días y que sea, no sé, en julio ya podríamos hablar de que es un avance importante? O sea, es poco realista pensar de que de un año a otro vamos a poder llegar a eso. Claro, pero supongo sí que sería... incluso un solo día debe ser muy difícil. Claro, el ir paulatinamente, retrasando los días sería algo súper positivo. Y con respecto a la primera pregunta, sí hay países que... Son full sustentables. Sí. O sostenibles, sería la... No, mira, hay una cosa es ser sustentable por políticas internas y otras a veces lo que lleva a la necesidad. Son países muchas veces que son muy poco industrializados, por lo tanto no tienen una explotación tan importante de sus recursos. Y coincide con países que muchas veces no son bastante pobres, como es el caso, por ejemplo, está el ejemplo de Gabón, el Congo, ¿no es cierto?, que ellos no tienen este sobregiro todavía. Eso me genera más frustración todavía, porque pareciera que se naturaliza, naturalmente tú que vienes desde la ingeniería ambiental tienes una perspectiva crítica de esto, pero como que se naturaliza que progreso, desarrollo y ser un país del primer mundo, bueno, es que contaminan más, pues. Es que es como parte del desarrollo contaminar más. Si China, Estados Unidos contaminan más, alguien dirá es que Chile es el que le está yendo mejor en América Latina, por eso es el que contamina más. Y yo digo, no debería ser así, po. O sea, uno podría tener desarrollo, aprobar proyectos de inversión y avanzar como país sin ser el que más contamina la región, ¿cierto? No, es como una dicotomía falsa al final. Sin duda, y es un poco no tener esta visión de largo plazo,
porque siguiendo con el ejemplo del sobregiro, digamos, en términos económicos, es lo mismo. Yo también puedo seguir ocupando la línea de crédito, puedo empezar a sacar más tarjetas y seguir a lo mejor durante mucho tiempo. Claro, o sea, puedo enfrentarlo, pero no Pero es la va a idea. llegar un momento en el que me va a pasar la cuenta y eso obviamente me va a generar un problema tremendo. O sea, en Chile ya hemos perdido muchas hectáreas, por ejemplo, de bosque nativo, estamos perdiendo recursos, hemos tenido extinción de especies, por lo tanto, es algo que no es sostenible en el tiempo. Y estamos en el fondo hipotecando lo que va a quedar a las futuras generaciones. Hay que apretar entonces ahí, supongo yo, por supuesto que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, lo típico que dicen, el agua, el ducharse, o elegir energías sostenibles por otras, pero de repente las empresas, hay que apretar alguna legislación, porque nadie acá está cometiendo crímenes contaminando el mundo, ¿o sí? Es como que parece que las leyes permiten que contaminemos el mundo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que siempre cometemos el error de creer de que los grandes problemas tienen que recaer en los gobiernos o en las empresas. Y los grandes problemas se generan por nosotros como consumidores. Las empresas en el fondo producen porque hay una demanda. Si nosotros fuésemos más conscientes, consumiéramos menos, recicláramos más, no estuviéramos cambiando teléfonos a cada rato, no estuviéramos movilizándonos tanto, haciendo viajes, por ejemplo, tan lejos, disfrutando también paisajes, ¿no es cierto?, que tenemos de manera local, todo eso ayudaría de alguna manera a que todo bajara por el consumo. Entonces yo creo que esto no está necesariamente en manos de las empresas o de los gobiernos, está en manos de nosotros. Ese es el gran tema que tenemos que a veces replantearnos. ¿Y cómo nos ha impactado acá en Chile? Tú hablabas de bosques que se han perdido, hay muchas investigaciones, no sé si tiene que ver, pero estoy hablando como ejemplos que se me vienen a la cabeza sobre impactos del cambio climático. Que las playas cada vez se han ido retrocediendo más, los mares, cantidad de microbasurales que hay en todas las ciudades. ¿De qué manera nos impacta esto? O sea, ¿a qué voy? Llevar el sobregiro, que es una fecha simbólica, a lo terrenal, a lo que nos afecta todos los días en nuestras vidas. Bueno, yo creo que lo más visible, quizás, hay muchos aspectos en los cuales hemos sido impactados, ¿no es cierto? Pero lo más visible es la vulnerabilidad que tenemos hoy día frente a los desastres naturales. Eso es un impacto directo que tiene que ver con este sobregiro. Nosotros, mientras más vegetación hay, mientras más diversidad de especies, eso tiene un efecto directo en protegernos de alguna manera frente a las inclemencias del tiempo, por ejemplo. Estamos más protegidos, por ejemplo, frente a aluviones, frente a inundaciones. Todos esos temas, la naturaleza de alguna manera protege. Cuando nosotros empezamos a perder ecosistemas naturales, bosques, ¿no es cierto?, y otro tipo de ecosistemas, eso también nos hace más vulnerables y esas inclemencias las estamos viendo hoy en día, afectando directamente a la población. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío entonces? Yo creo que el principal desafío, sin duda, parte por casa, por las personas. Y no esperar siempre de que las grandes empresas, como decíamos, o los gobiernos tienen que solucionar ¿Cuánto podemos problemas. mover la vara nosotros? Bastante, o sea, es increíble, pero cada acción, si todos la tomáramos, ¿no es cierto?, va moviendo de 5 a 10 días, o sea, cada acción. Si todos los ciudadanos tomáramos conciencia, podríamos mover realmente la vara bastante. O sea, ejemplos tan simples como, por ejemplo, consumir menos carne, ni siquiera hacerse vegetariano ni vegano, esa opción de cada uno. Bueno, pero, de hecho, eso te quería preguntar, y qué bueno que partiste por la carne, porque yo creo que esa es la primera, ¿no? De todo lo que hacemos en nuestra vida, de las cosas que más contaminan está la industria de la carne. Después me podrías mencionar tú otras cosas que contaminan mucho, pero la industria de la carne es increíble el impacto que tiene. Contribuye mucho al tema del sobregiro, porque es solo ver las cifras. O sea, 1 kilo de carne requiere, por ejemplo, tiene una huella de agua, que es parte de la huella ecológica también, una huella de agua de aproximadamente 15.000 litros de agua, solamente 1 kilo de carne. O sea, estamos hablando de una piscina. Y un kilo de carne que una familia de 6 personas le dura un día, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, no. Y a eso sumémosle también la huella de carbono, ¿no es cierto?, que tienen aproximadamente entre 6 y 12 kilos de dióxido de carbono equivalente, que es una cantidad bastante significativa para ser solamente 1 kilo. Y la calefacción, supongo, los gases de efecto invernadero. Estoy pensando, ¿qué otras cosas pueden como la aportar movilidad, por ejemplo? En general somos bastante cómodos, todos tendemos a utilizar mucho el auto para todo. Cuando a veces podemos tener opciones de caminar, por ejemplo. Yo te contaba que me vine caminando para acá, ¿no es cierto? Está relativamente cerca, pero son cosas que a veces como que son pequeñas acciones que de alguna manera todo va sumando. Y todas esas acciones, como decíamos, si se van multiplicando, van generando un efecto que es bastante potente.
y significativo. Oye, me quiero meter, no sé qué reflexión tendrás que dar o qué pensáis como para agrandar la conversación, porque estamos haciendo énfasis en lo importante que es la acción de cada uno, pero siempre un problema que es como, ha salido, cuando hay alguna polémica medioambiental acá en Chile, suele ser como proyectos medioambientales polémicos. El último tiempo, los últimos 5 años, Dominga, el litio y los salares, las pingüineras en Humboldt. ¿Cómo son los procesos? Porque la gente no cacha en general para que se instale un proyecto que pueda tener un impacto medioambiental en nuestro país. Eso de alguna manera contribuye también a mantener a raya el cambio climático, ¿no? Para entenderlo, como desde que se me ocurre a mí, oye, quiero poner una minera gigante en cierto lugar, no sé qué, cuáles son todos los pasos por los que hay que pasar y qué es lo que hacen los ingenieros ambientales también para evaluar el impacto que eso puede tener en el medio ambiente. Sí, bueno, hay que considerar que en realidad el cambio climático no es el principal tema que se evalúa. Digamos, la mayoría de los proyectos no es ni siquiera tema eso. Lo que se evalúa realmente es el impacto en el entorno inmediato. Ya, no es como a largo plazo, así, a 60 años, no, es como si va a matar animales en el lugar, por decirlo así, algo bien puntual, ¿o no? Exactamente, entonces ve justamente el impacto que pueda generar, sobre todo, bueno, para los ecosistemas aledaños y también para la población que está ahí, que puede verse afectada por el área de influencia del proyecto. Por lo tanto, hay ahí todos los estudios pertinentes que se hacen y tiene que pasar por una serie de evaluaciones y conseguir los permisos ambientales para poder operar un proyecto, ¿no es cierto? Que esos son procesos que son bastante largos dependiendo de la magnitud del proceso. Y también está la opción de la participación ciudadana, donde las personas que puedan verse eventualmente afectadas por un proyecto también tienen la instancia de poder participar y obviamente también ser parte de este proceso. Y en muchos casos incluso pedir compensaciones, si es que así lo estiman conveniente. Y ahí volvemos de alguna manera como a lo que hablábamos recién. Pese a que hay toda una institucionalidad en la cuestión, a través de iniciativas como la que tú decías, donde uno puede participar o intervenir o hacer consulta, también uno puede poner su granito de arena, de alguna manera, si es que algo le molesta o si alguien cree que algo no está funcionando bien. Es como la idea de eso, ¿no? Que la gente puede intervenir en este tipo de tramitación. Sin duda, porque muchas veces uno tiende siempre a intervenir cuando uno se siente directamente afectado. Y yo creo que lo positivo acá es que hoy día vemos una ciudadanía que está un poco más comprometida y que no solamente ve la afectación directa a uno como persona, sino que también le importan temas como que sea afectada la biodiversidad o espacios naturales. U otras personas también. Otras personas, ¿no es cierto? Eso también es algo positivo. Oye, Claudia, acá tenemos preguntas muy fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo esta ruleta que tengo acá atrás. Tú dirás, ¿qué vamos a hacer con una ruleta? Hablando sobre giro ecológico. Bueno, cada uno de estos colores se representa con una pregunta, pero una pregunta que no haría yo ni haría una experta como tú. Una pregunta que haría un niño o niña sobre el tema del cambio climático, sobre giro ecológico, contaminación, medio ambiente, etc. Entonces la idea es que cuando salga uno de estos colores, yo voy a leer la pregunta y tú la respondas, aunque sea una burrada, desde tu área de expertise y nos dé algunas luces también sobre lo que estamos hablando. ¿Te parece? Hagamos girar entonces la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Van dando la ruleta mientras conversamos con Claudia Santibáñez, directora de Ingeniería Ambiental en la Universidad Andrés Bello. ¿Qué color irá a salir? ¿Color rosado? No, pasó de largo el rosado y parece que va a ser el morado, fucsia, violeta. No sé cómo se llama ese color. ¿Qué dirías tú, Claudia, que es ese? ¿Violeta? ¿O fucsia? ¿O morado? Morado, ya, sí. Morado. Dejémoslo en morado. O purple, dirían los gringos. Vamos con la pregunta morada. ¿Es legal destruir el planeta? ¿Qué dice la experta? ¡Oh, qué amplia la pregunta! La verdad es que en muchos casos vemos que sí. Hay veces que hay muchos vacíos legales en muchos temas donde hemos visto que hemos traspasado lo que se llaman los límites planetarios, donde hemos ido más allá de lo razonable. Entonces, claro, si bien la legislación, ¿no es cierto?, la normativa ambiental hoy día es un tema que ha ido progresando en la mayoría de los países, generalmente tiende a ir mucho más lento que los problemas, ¿no es cierto? Siempre van a apagar incendios. Entonces, yo diría que en muchos casos ha sido legal, ¿no es cierto? Y ha quedado escondido en estos vacíos legales, o la normativa muchas veces ha llegado tarde, cuando ya el problema llegó tarde para abordarse. Y tú dices que avanza rápido los impactos del ser humano básicamente en la Tierra.
¿Qué tan rápido, como para hacernos una idea? Yo, por ejemplo, siempre aparecen como gráficos del calentamiento de la Tierra, etcétera. En los últimos 50 años ha sido un disparo increíble. Entonces me hace pensar, a partir de lo que tú dices, que es muy rápido, chuta, ¿dónde vamos a estar en 20 años más? A veces es preocupante, o sea, uno evita también esta visión tan catastrófica, apocalíptica, sí. pero no por eso hay que dejar de lado de que es preocupante, o sea, hay que tomar cartas en el asunto, porque como tú bien dices, en 50 años, ¿no es cierto?, ha sido algo explosivo. La revolución industrial, supongo que ahí impactó. Marcó un antes y un después, sin duda, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno ve, los que somos más viejos, yo comparo, cuando yo era niña, todo lo que había, que uno piensa tampoco en términos de la Tierra, la historia de la Tierra no es tanto tiempo, ¿no es cierto? Son unas décadas, y lo que hay hoy día y el cambio ha sido pero rotundo, y llega a genera mucha nostalgia el ver cómo ha disminuido la biodiversidad. Por ejemplo, en Santiago uno veía mucho más aves, mucho más insectos, y hoy día cada vez cuesta más ver eso. Entonces eso preocupa y da nostalgia también. Sí, y es importante preocuparnos también. Es importante porque si no nos preocupamos no hacemos cambio. Exacto. Claro, entonces como está bien no tener una mirada apocalíptica, como lo hemos tenido acá con Claudia, hablando igual muy alegremente. Y es súper importante dar el mensaje de que no es baladía esta no estamos frente a un apocalipsis, estamos a tiempo. Sí. Estamos a tiempo, pero hay que actuar ya. No en 10 años más. La actuación tiene que ser hoy día y parte por cada persona, parte por uno. Claudia Santibáñez, directora de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello. Un aplauso grande a nuestro público virtual en el estudio. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Ay, qué buen programa tuvimos el día de hoy, ¿o no? Si es que no te gustó, puedes dejar tus reclamos en allyouneedislove@usach.com y vamos a responder. No existe, ese correo no existe. Si yo simplemente estoy mintiendo acá. Hablamos de muchas cosas hoy día. Mira, partí preguntándote si es que vivimos en una simulación. ¿Crees que lo que mira a tu alrededor es totalmente real? Porque si la simulación es perfecta, no nos daríamos cuenta nunca. Anda a revivir esa reflexión. También estuvimos hablando sobre el proyecto DART. ¿Qué diablo es eso? Desviar asteroides. Si un asteroide viene directo a la Tierra, hay astrónomos que ya lograron, le ponen como un pequeño propulsor a este asteroide y lo empuja. Así como jugar a las canicas o jugar billar, ya, pero a escala universal. Y recién estábamos comentando el sobregiro ecológico que va a ser mañana. Bueno, tú puede que esto lo estés viendo en YouTube o a través de Zapping Mundo, las repeticiones del fin de semana. En ese caso, guarda la fecha. 17 de mayo, día del sobregiro ecológico. ¿Qué significa? Que en esa fecha ya consumimos todo nuestro sueldo del año en términos medioambientales, así que de ahí en adelante empezamos a deberle al planeta Tierra. Se acaba All You Need Is Love. Nos vemos en otra edición. Que estén muy bien. Chao, chao.